Hola, buenos días, ¿cómo están? Voy a inaugurar en este posteo una sección de divertimento. El mundo no es tan denso ni tan serio como parece, y mientras más serio y más denso, mejor meterle un poquito de humor muchas veces. El título de este posteo es No dejen sueltos a los economistas. Al igual que los Rottweiler, pueden ser peligrosos, y al igual que los canarios, se van en volada. Claro que la volada del economista es más pesada, más lúgubre, parecía la jaula más que el pajarito. Las distintas disciplinas lidian con el mundo, se apean al mundo, interpretándolo y tratándolo desde un cierto universo que es típico de su disciplina. El ingeniero, por ejemplo, interpreta los entes del mundo, las cosas que hay en el mundo, como procesos causales, circularidades causales, ¿no? Matematizables y, por tanto, al final, escribibles, expresables en ecuaciones. El ingeniero sensato sabe que no sabe que su universo no incluye seres humanos, no puede interpretar los seres humanos de esa manera, pero sí puede interpretar las cosas, los otros entes, ¿no? La psicóloga o el psicólogo no interpreta mucho las cosas, interpreta más bien a los seres humanos como paquetes de emociones. Si es sensata, no le va a dar clase de cosas a los ingenieros. El sociólogo, la socióloga, interpretan al ser humano como miembro de relaciones sociales, familias, clases sociales, segmentos, profesiones, disciplinas, clubes, etcétera, ¿no? No se meten con las cosas, se mete con los seres humanos. El cientista político interpreta a los seres humanos como miembros de redes de poder. No se mete mucho con las cosas, se mete con los seres humanos. El economista, en cambio, es peculiar, porque anda simultáneamente, cabalga simultáneamente en dos caballos, ¿no? Uno que trafica con toda familiaridad por el mundo de los seres humanos, con sus interpretaciones y sus maneras de tratarlos, y otro caballo que trafica familiarmente en el mundo de los entes, de las cosas, con toda familiaridad, interpretándolos y tratándolos de cierta manera. El economista es un contador que interpreta y trata a los entes del mundo como recursos y que tiene la interpretación que esos recursos se pueden contar y ordenar de cierta manera para asegurar que estén ordenados. Y al mismo tiempo que este contador tiene esta interpretación de los entes del mundo como recursos, tiene una interpretación del ser humano. ¿Cómo lo interpreta? Como contador. El ser humano es un contador para el economista. Un contador que se para frente al mundo, lo interpreta como recurso, y lo contabiliza y lo ordena. Tiene una capacidad de ordenarlo, qué sé yo, ¿no? Mira, así como los seres humanos se entienden con cierta facilidad como paquetes de emociones, no hay nada que nos resulte ofensivo que nos traten de esa manera, una psicóloga, o entendernos de esa manera. También nos podemos entender como miembros de familias, clubes, partidos políticos, ¿no? Nos parece que captan algo esencial de quienes somos, esas pertenencias. Y también como redes de poder, ¿no? Cómo avanzar en las profesiones, cómo adquirir más poder, en fin, cómo menos, toda esa conversación del poder. También nos reconocemos en ella eh, como algo que apunta a una parte importante de quienes somos. Nadie quiere ser impotente, tener poco poder, porque sí, le gustaría ampliar su poder. Entonces hay una conversación de la ética, de lo que sea, ¿no? Pero nos podemos interpretar sin sentirnos deformados, caricaturizados, ¿no? Como desde la psicología, desde la sociología y desde la ciencia política. Pero desde la economía, desde el contador, que entiende todo como recurso y como única preocupación en la vida mantenerlos ordenados, de cierta manera, nos resulta un poco ofensivo. Y esa es la verdad. Por eso que el economista ofende muchas veces, ¿no? Cuando nos trata a nosotros, a los seres humanos, como contadores. Nosotros queremos entendernos a nosotros mismos, no queremos entendernos a nosotros mismos como seres más múltiples que simplemente estos contadores ordenadores. Queremos entendernos como seres que interpretan el mundo como estética, como belleza,
las relaciones sociales, no solo las personas, como otros contadores individuales, un mundo de belleza, de valores, de patrimonios culturales, ¿no? De gratuidades, etcétera, de solidaridad. Nos interesa comprendernos como agentes más múltiples en el mundo, como seres más múltiples, ¿no? Y nos parece que la mirada de contador que nos da el economista es desdorosa, nos pone como a cargo de la parte más tosca de nuestra existencia, como fuera lo único que tenemos. Preocuparnos de ordenar nuestros recursos, ¿no? Los recursos. Eh, el economista, cuando conversa con nosotros, y aparece esta ofensa nuestra, enciende una especie de celo, ¿eh? Misionero y de cruzado que tiene, y nos empieza a explicar que esas conversaciones en las cuales nos creemos más sutiles y más múltiples es una pura manera de lucir bien ante nosotros mismos. Y nos quiere convencer que en el fondo, cómo son realmente las cosas, que las cosas son esencialmente recursos, que nuestra conducta es esencialmente de ordenamiento y que todo lo demás lo hacemos para lucir bien ante nosotros mismos y los demás. Se enciende una especie de celo misionero y nos empiezan a explicar que estamos equivocados y la verdadera realidad de las situaciones, de las cosas, los recursos, de lo que corresponde hacer, etcétera, de lo que haría un contador digno, ordenado y consciente, ¿no? Eh, Posiblemente el economista, digo yo, eh, también tiene dudas sobre sí mismo, ¿no? Sobre si su propia teoría de sí mismo y de los demás no lo ofende a sí mismo, no lo hace unilateralmente minúsculo, no lo arrincona en un lugar ingrato, el lugar de la pura contabilidad en la vida, ¿no? Y en vez de aceptar eso y reflexionar, quiere convencer a todos los demás que están equivocados, que la vida es eso, que en el fondo a él también o a ella también le parece un poco desdoroso, creo yo. Si no, no me explico el celo misionero y cruzado que les da. De otro lado, podemos ver también que si el economista es un contador que interpreta a los demás seres humanos como contadores, por eso esa es la raíz de su cierta arrogancia que siempre tienen. Le hablan a las demás personas un poco por encima, porque le están hablando a contadores que no han estudiado contabilidad como él, no han estudiado la lógica del ordenamiento contable que él estudió. Le está hablando a contadores que no son plenamente conscientes de que son contadores. Entonces el economista se siente en alguna parte el ser humano por antonomasia, el que estudió hacer el contabilidad en serio, científicamente, digámoslo así, racionalmente, seriamente, y tiene que enseñarle a otros seres humanos que practican esa contabilidad, pero con menos inteligencia, disciplina, etcétera. Es un ser humano listo para enseñar a los demás seres humanos a ser mejores seres humanos, o verdaderos seres humanos. El ingeniero sabe, bueno, que si quiere ir a explicarle a una audiencia de seres humanos sobre las personas, mejor no va él, o si va con un interfase. Estas cosas son divertidas porque a veces en las reuniones de papás, de cursos, de abuelos, van ingenieros o ingenieras y generalmente van acompañados de pareja o hijos que son psicólogos o sociólogos que les permiten traducir lo que escuchan en la reunión. Y si hablan así como sin cuidarse, aparecen siempre un poquito insensatos, ¿no? Pero y su vez un psicólogo, una socióloga, ¿no? Sabe que si le va a hacer una clase de cómo son las cosas verdaderamente, bueno, ¿eh? Tiene que poner una interfase y le va a hablar de esa manera a los ingenieros, ¿no? El economista no. El economista no va a pedir una interfase, no es consciente de que la necesite. Piensa que los demás tienen que aprender cómo son las cosas realmente, cuál es el orden real que tienen que las cosas tener, ¿no? Eh, no hay que dejar suelto a los economistas, porque convierten la conversación, producen todo esto que estamos diciendo, ofensa, aburren, se olvidan del tema y se ponen a hacer clases, ¿no? De la importancia de la economía, ¿no? Y de la importancia de ver las cosas como las ven ellos.
Es un poco terrible. Ahora, esto es un poco triste, en el fondo. Es gracioso a veces, pero es triste. Y es triste porque la economía podría ser una, como quiera andar en estos dos caballos, es como la gran ciencia, si ustedes lo piensan. Es la ciencia que está en los dos pedazos del mundo, ¿no? Cosas, seres humanos dando vueltas, de alguna manera, enredados entre ellos. La economía podría ayudarnos a entender que el mundo no se regala como un recurso. Hay que trabajar, hay que operarlo, hay que inventarlo como recurso, de alguna manera. Y segundo, podría ayudarnos a domar claro, o a inventar, a domar la desmesura, nuestra tendencia a la desmesura frente a un mundo finito que no se regala. Las ambiciones desatadas, los deseos desatados, las ansias hasta destructivas de repente desatadas, la ambición de poder descomunal, ¿no? La economía podría ser una ciencia que nos ayude a inventar, diseñar nuestras desmesuras, nuestros propósitos, inventar, diseñar el mundo como potencialidad de recursos. No pasa así, ¿no? Se quedó pegado de otra manera, en un universo fijo donde los recursos del mundo están fijos y los deseos de los seres humanos están fijos y no se mete con ellos, ¿no? En fin, no dejen su